Una de las tragedias en el Poder Judicial, sin lugar a dudas, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí pone el acento Mariela Patriu. El Palacio de Justicia no es el ave que renace de sus cenizas, es el escombro que se impone, la sombra de lo que fue, el eco que se multiplica. 2 años han pasado desde que la mafia huyó por sus pasillos, pero el humor de la corrupción muerde y remuerde esas paredes, se huele a la distancia y confirma eso que todos sabemos, pero que nos aterra aceptar, que en muchos rincones el tiempo se detuvo. Yo creo que hay un acuerdo, digamos que evidentemente no se puede demostrar con documentos, pero que las manifestaciones están allí de manera evidente, que se relaciona básicamente con no avanzar en la lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es un problema nuevo. La corrupción no se dio en el Perú en el momento en que empezó el gobierno de Fujimori. El doctor Víctor Cubas Villanueva fue durante 8 años fiscal superior, uno de los mejores que tuvimos. En pleno gobierno fujimorista, Cubas se enfrentó al régimen con casos tan cruciales como la Cantuta, Barrios Altos y los robos de Miyaguzuku. Sus acusaciones fueron tan bien hechas que a la dictadura no le quedó otro camino que amnistiar a los asesinos e imponer el fuero militar para manejar las sentencias. Lejos de premiarlo, el gobierno de Alejandro Toledo lo mandó a la calle el 18 de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo. Antes, en mayo, lo habían apartado ya de un cargo que venía desempeñando con especial dedicación, el de coordinador de los fiscales anticorrupción. Desde que Cubas dejó la fiscalía, no se ha abierto ni un solo nuevo proceso contra Montesinos y sus cómplices. Y pareciera ser que la consigna es: hasta acá llegamos. Estos procesos terminan a como dé lugar, pero no se abren nuevas investigaciones. Y terminan favoreciendo a Montesinos, además. Pero por supuesto. La visión de Cubas no resulta exagerada. Parece haber un acuerdo entre los sobrevivientes del fujimorismo. Nuevas caras han aparecido, con la misma dureza y la poca sangre que vimos antes en Rodríguez Medrano, Colán o de Lepiani. Lo último que alcanzó a hacer Cubas antes de ser destituido fue reabrir el caso de la falsificación de firmas, archivado por un juez mercenario en el año 2000. Inmediatamente después lo sacaron y acto seguido una sala suprema plagada de vocales de dudosa reputación cerró el caso definitivamente, decretando que no hubo delito porque las actas eran verdaderas, aunque las firmas eran falsas. Gracias a los supremos, la falsificación de firmas, uno de los peores entuertos fujimoristas, es hoy un expediente cerrado. ¿Qué hacemos con los supremos?, le preguntamos al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. La resignación nos golpeó en la cara. La OCMA no puede tocarlos. Que la prensa los vigile, nos dijo. ¿Usted es consciente de que eso cierra el caso de la falsificación de firmas y constituye un precedente para las otras personas que estuvieron involucradas en el proceso? Mariela, respetuosamente yo le digo porque no puedo emitir un criterio sobre esa resolución. En cuanto a los alcances e implicancias, serán motivo de debate y de las posteriores resoluciones judiciales, ¿no? Como magistrado, ¿no le preocupa, doctor? Sí me preocupa y le puedo decir sí con toda sinceridad que no la comparto. A los supremos solo puede investigarlos, sancionarlos o removerlos el Consejo Nacional de la Magistratura. Un consejo que para muchos está copado por el APRA y algunos exsirvientes del fujimorismo. El presidente, Ricardo Lahoz Lora, por ejemplo, fue miembro de la Comisión Interventora de la Universidad de San Marcos. Pocos lo recuerdan con gratitud. Hoy, desde su cargo, continúa con la política impuesta por el fujimorismo: colocar magistrados provisionales y no nombrar a los definitivos. El caldo de cultivo perfecto para la corrupción. El año pasado se presentaron a la ratificación 30 fiscales, 16 fueron destituidos. Y el Consejo de la Magistratura sabe perfectamente que al no nombrar se va a llamar a cubrir las plazas provisionalmente a determinadas personas. Y eso no es sino resultado, evidentemente,
de un acuerdo que hay. Un acuerdo entre el APRA y los montesinistas. Y gente ligada al montesinismo para lograr determinados resultados en la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué el APRA se ha prestado a esto? ¿Qué gana el APRA? Porque también hay cosas del gobierno aprista que están pendientes de investigación. Cada vez son más creíbles las versiones que hablan de un pacto entre los montesinistas sobrevivientes y los apristas reingresantes al Poder Judicial. Los que salieron tras el golpe del 92 han vuelto gracias a las acciones de amparo. Las cortes de hoy se parecen mucho a las que nos dejó Alan García. Y el expresidente tiene más de un motivo para preocuparse. El caso de los penales y las investigaciones sobre Agustín Mantilla son solo 2 ejemplos. Este año, es un hecho, el expediente del Frontón será reabierto gracias al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Junto con los apristas, tendrán que comparecer los montesinistas por crímenes mucho más recientes. Curiosa casualidad esta que ha hecho que justo ahora ciertos jueces y fiscales honestos hayan sido dados de baja y que otros, no tan santos, vuelvan por la puerta grande. Creo que en buena cuenta, en algunas situaciones el Consejo ha castigado a los jueces o fiscales vinculados a casos de defensa o de denuncia de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, tal vez el caso de Víctor Cubas sea un caso relevante, tal vez el caso del fiscal Saavedra, Richard Saavedra, que denunció a los comandos Chavín de Huántar, también sea un caso relevante. Gracias a las últimas decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, los grandes esfuerzos moralizadores de los jueces y fiscales honestos se van al agua contra la corriente. La galería de los intocables es larga, no monopoliza las cortes, pero las empaña. Este es el célebre César Vega Vega, responsable y defensor del fallo que cierra el caso de la falsificación de firmas. Dicen que fue miembro del estudio de Alan García hasta 1985. Evangelina Guamaní Llamas, vocal suprema provisional cercana a Rodríguez Medrano, pero con perfil muy bajo, sirvió en las Cortes de Ayacucho, donde se le acusó de presionar en casos de adopciones en los que amigos de Montesinos habrían tenido intereses. Fue abogada de Saraí Toledo en la época en que Laura Bozzo manejaba el caso. Miguel Ángel Cáceres Chávez fue fiscal decano de Arequipa en el gobierno de Fujimori y hoy dirige la Fiscalía Suprema de Control Interno. Dicen que gracias a él, gente como Cubas está afuera y muchos montesinistas continúan administrando justicia. Isaac Gamero Valdivia, vocal supremo titular, pasado aprista y presente vergonzoso. Gracias a una resolución firmada por él, Montesinos fue absuelto del cargo de tráfico ilícito de drogas. Los vocales supremos provisionales, Vicente Loza Sea y Otto Egusquiza Roca, no fueron nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, reingresaron a través de acciones de amparo. Loza fue secretario departamental de Puno de Perú 2000 y Egusquiza defendió como abogado la candidatura a la reelección de Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones. El vocal supremo provisional Wills Anselmo González Muñoz afronta acusaciones mucho más serias. Según una denuncia presentada por la Procuraduría ad hoc del caso Montesinos, González Muñoz le pidió a las hijas de Jorge López Paredes $3 millones a cambio de reducir la pena del narcotraficante. Esto ocurrió en 1995, cuando González era abogado de los norteños y Alejandro Rodríguez Medrano controlaba la sala antidrogas. Y en el Ministerio Público las cosas tampoco andan muy bien. Nelly Calderón, la cabeza, llegó a donde está por antigüedad más que por méritos propios. Luego se sabrían muchas cosas. Ella había llevado un curso en el CAEM. ¿Y quiénes eran los llamados a hacer cursos en el CAEM en la época de Fujimori y Montesinos? Solamente las personas que estaban muy allegadas al régimen y que posteriormente les iban a confiar determinadas cargos públicos. Y ella ha llevado el curso con nada más ni nada menos que con el señor Rodríguez Medrano, por ejemplo.
Gracias a los buenos oficios de la fiscal, el Ministerio Público ya no cuenta hoy con el equipo de forenses peruanos especializados en exhumación de cadáveres. Este grupo, con experiencia en Bosnia, habría sido de gran utilidad para las investigaciones que realiza por estos días la Comisión de la Verdad y para todos los casos de violación de derechos humanos que tendrán que revisarse en los próximos meses y que involucran a los gobiernos aprista y fujimorista. Otra vez, la casualidad los une y favorece. La corrupción se retroalimenta. No pueden sancionar a la doctora porque también la suerte de los miembros del Consejo depende en parte del fiscal de la Nación. Y mientras esto ocurre, los casos como el de Cuba se repiten. El doctor José Luis García Villena fue fiscal titular adjunto desde 1988 hasta el 2001. Presidió la Asociación de Magistrados durante el gobierno fujimorista y denunció las arbitrariedades del poder. Y ahora, en pleno régimen democrático, acaban de cobrarle la factura. En mi condición de presidente fui la única persona que llevé la voz de los magistrados protestando, alertando y denunciando la intervención del poder político en el sistema judicial peruano, específicamente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Es imposible no incluir en esta nota al juez Jorge Barreto, quien demoró 253 páginas de este inaudito informe para decidir al final que no se ha establecido con claridad meridiana que Vladimiro Montesinos haya tenido participación directa o indirecta en los hechos ocurridos durante la marcha de los 4 suyos. Sus pruebas, la palabra de Montesinos y de sus secuaces. Los 6 muertos del Banco de la Nación no importan para un magistrado que desde el año pasado ya había establecido, y esta vez sí, con claridad meridiana, por dónde van sus disquisiciones jurídicas. Este programa lo reveló hace meses, cuando nada de lo de hoy se sospechaba siquiera. Me dirijo a usted a fin de que se sirva a disponer se ponga inmediata libertad al procesado Vladimiro Montesinos Torres en aplicación de lo dispuesto por el artículo 137 del Código Procesal Penal, modificado por la ley número 27553, por haberlo dispuesto así esta judicatura en la instrucción que se le sigue por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado. La referida excarcelación se llevará a cabo siempre y cuando no exista mandato de detención ordenado por autoridad competente. Dios guarde a usted, Jorge Octavio Barreto Herrera, juez del Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Felizmente que había otros mandatos de detención. Yo confío en que la decisión de los miembros del Consejo, yo siempre he hablado, ellos tienen una decisión histórica en nombrar magistrados, en destituir magistrados. Se pide tanto de la magistratura de que está formada o está compuesta por gente que está poca capacitada, gente que no tiene mayor formación, pero eso depende del Consejo. Está en manos del Consejo que accedan a la magistratura las personas más competentes, más idóneas. Está pendiente toda la ciudadanía, porque el Poder Judicial ya tocó fondo, ya no da para más. Esta es la última oportunidad y no tiene escape, vía de escape no hay. O sea que tiene que ser, simplemente ser, porque no ser significaría pues un fracaso más que pondría de manifiesto la incapacidad del Poder Judicial para renovarse a sí mismo. La jueza Antonia Saquicurray, quien se enfrentó a Montesinos en 1995, fallando contra la ley de amnistía que liberaba a los asesinos de Colina, y el vocal supremo, Guillermo Cabala, expulsado en 1992 y nunca intimidado por la mafia, son parte de la esperanza de este poder judicial que debe limpiarse. Gracias a ellos, y a muchos como ellos, no todo está perdido. Brillante informe el de Mariela Batriu, y esperamos, como ella y como muchísimos peruanos, que realmente haya una fumigación general en el Poder Judicial.